A la viuda la humillaron por construir una casa flotante con barriles viejos. Pero un día todos comenzaron a buscarla, desesperadamente. Cuando le quitaron su casa y la arrojaron a la calle con sus 2 hijos hambrientos, Marlene hizo algo que el pueblo calificó de locura. Arrastró 20 barriles viejos al lago y construyó una balsa miserable para vivir sobre el agua. La viuda loca se va a hundir, decían los vecinos mientras se burlaban de su desgracia. Pero lo que Marlene descubrió al vivir flotando en ese lago no solo la salvó de la cárcel, le dio acceso a un recurso que nadie más podía ver, justo cuando una crisis azotó la región y dejó a los más ricos suplicando por su ayuda. ¿Qué secreto le reveló el viejo pescador? ¿Cómo logró que el hombre que la humilló terminara trabajando para ella? Y lo más importante, ¿qué harías tú si tu única opción de supervivencia fuera convertir basura en un hogar? Marlene Sánchez nunca imaginó que su vida terminaría así, parada frente a un montón de barriles azules viejos mientras el sol quemaba su piel morena y sus 2 hijos gemelos, Pietro y Pablo, de apenas 7 años, la miraban con esos ojos llenos de hambre que le partían el alma en pedazos. El pueblo de San Miguel del Agua la conocía como la esposa de Luan Sánchez, ese hombre que todos creían próspero, que caminaba por las calles con sombrero nuevo y botas brillantes, saludando a medio mundo como si fuera el mero patrón del lugar. Pero lo que nadie sabía, lo que Marlene había guardado como secreto durante años, tragándose las lágrimas cada noche, era que detrás de esa fachada de hombre exitoso solo había deudas, mentiras y una vergüenza tan grande que cuando Luan murió de un infarto fulminante hace 3 meses, lo único que le dejó a su viuda fue un papel lleno de números rojos y la burla de todo el pueblo. Los acreedores llegaron uno tras otro, como zopilotes sobre carroña, quitándole la casa, los muebles, hasta la camioneta vieja que al menos servía para llevar a los niños a la escuela, y Marlene se quedó ahí parada en medio de la calle con sus 2 chamacitos aferrados a su falda, sin un quinto en la bolsa y con el estómago vacío, escuchando cómo doña Refugio, la vecina chismosa, le decía a las comadres que eso le pasaba por creída, por andar presumiendo un marido que nomás era pura faramalla. Y aunque las palabras le dolieron como cachetadas, Marlene apretó los dientes y alzó la barbilla, porque si algo le había enseñado su madre antes de morir, era que una mujer mexicana no se raja, no se quiebra, no se rinde, aunque el mundo entero se le venga encima. La mañana después del entierro de Luan, cuando todavía tenía los ojos hinchados de tanto llorar, no por el marido que la había engañado con sus mentiras, sino por el futuro incierto de sus hijos, Marlene caminó hasta la orilla del lago que rodeaba San Miguel del Agua, ese espejo de agua verde que siempre había estado ahí, tranquilo y eterno, y se sentó en una piedra a pensar qué diablos iba a hacer ahora. Pietro y Pablo jugaban con palitos cerca de la orilla, tan inocentes, tan ajenos a que no habían desayunado más que un poco de café con pan duro que les había dado la vecina por lástima. Fue entonces cuando vio a don Chema, el pescador más viejo del pueblo, subirse a su lancha destartalada y alejarse remando hacia el centro del lago, y algo hizo clic en su cabeza. El lago, los peces, la comida estaba ahí, justo frente a sus narices, pero ella no tenía lancha, no tenía dinero para comprar una, no tenía nada excepto sus 2 manos y la voluntad de hierro que corría por sus venas. Esa misma tarde, mientras caminaba de regreso a la casa prestada donde ahora vivían, una casita de lámina que le había ofrecido su prima Lucía con cara de «te hago el favor, pero no te acostumbres», Marlene vio los barriles. Eran como 20 barriles azules viejos, oxidados, tirados en el terreno baldío junto a la carretera, basura que alguien había abandonado hace quién sabe cuánto tiempo. Y ahí, parada bajo el sol abrasador con sus hijos tomados de la mano,
Marlene Sánchez tuvo una idea que todos en el pueblo después llamarían una locura. Pero antes de que esa idea pudiera convertirse en realidad, llegó el verdadero golpe, la verdadera humillación que casi la quiebra por completo. Fue un martes por la tarde cuando tocaron a la puerta de la casita de lámina y Marlene abrió para encontrarse cara a cara con don Aristeo Garza, el hombre más rico de San Miguel del Agua, dueño de la mitad de las tierras del pueblo y de la única tienda grande donde todos compraban. Don Aristeo era un hombre gordo con bigote grueso que siempre olía a puro caro y llegó acompañado de su hijo Ramiro, un muchacho creído de unos 25 años que miraba a Marlene como si fuera basura en la calle. «Marlene», dijo don Aristeo con esa voz que sonaba a dinero y poder, «vengo a cobrar lo que tu difunto marido me debía, 5,000 pesos que me pidió prestados hace 6 meses para no sé qué negocio que nunca resultó». Marlene sintió que el piso se abría bajo sus pies. 5,000 pesos. Podría trabajar un año entero y no juntar esa cantidad. Don Aristeo suplicó con la voz quebrándose, «no tengo nada, me quitaron todo, mis hijos no han comido bien en semanas, por favor deme tiempo». Pero el hombre rico solo movió la cabeza. «No hay tiempo, Marlene, o me pagas en un mes, o te meto a la cárcel por deudor. Así es esto». Y entonces Ramiro, el hijo maldito, soltó una risa burlona y dijo, «Mejor búscate un nuevo marido rápido, viuda, porque con esa pinta de muerta de hambre no creo que pesques ni un pez». Las carcajadas de padre e hijo resonaron en los oídos de Marlene como campanas de muerte mientras los veía alejarse en su camioneta del año, levantando polvo en su cara. Esa noche, Marlene no durmió. Se quedó sentada en el catre donde dormían sus 3, mirando a Pietro y Pablo abrazados el uno al otro, respirando suavecito, con las mejillas hundidas por la falta de comida, y algo dentro de ella se endureció como el acero. No iba a dejar que sus hijos sufrieran más. No iba a terminar en la cárcel mientras ellos quedaban solos en el mundo. No iba a darle el gusto a este pueblo de chismosos y creídos de verla destrozada. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, Marlene caminó de nuevo hasta ese terreno baldío donde estaban los barriles azules y comenzó a rodarlos uno por uno hacia la orilla del lago. Los barriles pesaban, sus manos se llenaron de ampollas, la espalda le gritaba de dolor, pero no paró. Pietro y Pablo la ayudaban como podían, empujando con sus manitas pequeñas, y cuando la gente del pueblo empezó a pasar y a verla ahí, sudando bajo el sol, jalando esos barriles viejos, comenzaron los comentarios. «Miren nomás a la viuda loca», decía doña Refugio a las comadres. «Ahora resulta que va a hacer algo con esa chatarra. Pobres niños, tienen una madre que ya perdió la cabeza». Las risas, los susurros, las miradas de lástima mezclada con burla, todo eso llegaba a los oídos de Marlene, pero ella apretaba los dientes y seguía jalando esos barriles porque sabía algo que ellos no sabían, que la desesperación convierte a la gente común en gente extraordinaria. Cuando logró juntar todos los barriles en la orilla del lago, Marlene se sentó exhausta y miró ese montón de chatarra oxidada sin tener ni la menor idea de cómo convertir eso en una casa flotante. Nunca había construido nada en su vida, excepto tortillas y esperanzas rotas. Pero ahí estaba don Memo, el carpintero viejo del pueblo, un hombre callado de ojos tristes que siempre había sido amable con ella, caminando hacia donde estaba con una caja de herramientas en la mano. «Marlene», dijo quitándose el sombrero, «no sé qué estás planeando hacer con estos barriles, pero se me hace que vas a necesitar ayuda». Marlene lo miró con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. «Don Memo, no tengo con qué pagarle». El viejo sonrió mostrando sus dientes chuecos. «¿Quién dijo algo de pagar, muchacha? Tu mamá, que en paz descanse, me ayudó cuando mi esposa estaba enferma.
Me traía comida todos los días sin pedir nada a cambio. Es hora de que yo devuelva ese favor. Y así, con las manos ásperas de don Memo guiándola, Marlene aprendió a construir. Aprendió a limpiar los barriles, a sellarlos para que flotaran, a amarrarlos juntos con cuerdas y alambre, a hacer una plataforma de madera encima, usando tablas viejas que don Memo consiguió de una construcción abandonada. Trabajaron durante 2 semanas bajo el sol inclemente, con Pietro y Pablo ayudando a pasar clavos y herramientas, y cada día más gente del pueblo se acercaba a mirar, algunos con curiosidad genuina, pero la mayoría con burla en los labios. «Esa mujer está loca», decía don Aristeo Garza cuando pasaba en su camioneta y veía el proyecto tomando forma. «Cree que va a pescar en esa cosa ridícula. Cuando se hunda con todo y escuincles, que no digan que no se los advertí». Ramiro, su hijo, grababa con el celular y subía videos burlándose de Marlene a las redes sociales, y pronto el pueblo entero estaba comentando sobre la casa flotante de la viuda loca. Pero Marlene ya no escuchaba. Había cruzado una línea invisible. Había tomado una decisión que no tenía vuelta atrás, y cada martillazo, cada nudo que amarraba, cada gota de sudor que caía de su frente era un acto de fe, un grito silencioso al cielo que decía: «Dios mío, no sé si esto va a funcionar, pero confío en que tú no me vas a dejar caer». Don Memo le enseñó todo lo que sabía: cómo hacer que la estructura fuera estable, cómo construir un techito de lámina para protegerse del sol, cómo hacer remos con madera, cómo fabricar redes para pescar usando cuerdas viejas. «Marlene», le dijo el viejo una tarde, mientras tomaban agua sentados a la sombra, «esto que estás haciendo no es nomás construir una casa flotante. Estás construyendo tu futuro, el futuro de tus hijos. Y déjame decirte algo que aprendí en mis 70 años en este mundo. Cuando una persona decide que no se va a rendir, pase lo que pase, el universo entero se mueve para ayudarla». Llegó el día en que la casa flotante estuvo terminada. No era bonita, no era elegante, era una plataforma tosca de barriles azules, amarrados con una casita de madera y lámina encima que se movía con las olas del lago. Pero era suya, era de ella y de sus hijos, y nadie se la podía quitar. Marlene se paró ahí en la orilla con Pietro y Pablo tomados de sus manos, mirando esa creación imposible, y sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. «¿De verdad vamos a vivir ahí, mamá?», preguntó Pietro con los ojos bien abiertos. «¿En el agua?», Pablo agregó emocionado. Marlene se agachó para quedar a la altura de sus hijos y los abrazó fuerte. «Sí, mis amores, vamos a vivir ahí, y vamos a pescar, y vamos a comer, y vamos a salir adelante juntos, porque somos Sánchez, y los Sánchez no se rajan». Don Memo ayudó a empujar la casa flotante al agua, y para sorpresa de todos los que se habían reunido en la orilla esperando verla hundirse, la maldita cosa flotó. Flotó perfectamente, meciéndose suave con las olas, y Marlene subió con sus hijos mientras el pueblo entero miraba en silencio, algunos con la boca abierta, otros todavía riéndose bajito, pensando que era cuestión de tiempo para que todo terminara en desastre. Esa primera noche en la casa flotante fue la más difícil de todas. Marlene se acostó en el piso de madera con sus 2 hijos a los lados, escuchando el agua golpear contra los barriles, sintiendo cómo todo se movía, y el miedo la golpeó como ola gigante. ¿Qué había hecho? ¿Y si don Aristeo tenía razón? ¿Y si esto era una locura? ¿Y si se hundían en medio de la noche y sus hijos morían por su culpa? Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas y rezó como nunca había rezado en su vida. «Diosito», susurró mirando el techo de lámina, «no sé si puedo hacer esto, tengo miedo, tengo tanto miedo,
pero mis hijos necesitan comer, necesitan vivir, y yo no tengo a nadie más a quien recurrir excepto a ti. Ayúdame, por favor, ayúdame». Y justo en ese momento, como si el cielo mismo le respondiera, sintió la mano pequeña de Pablo buscando la suya en la oscuridad. «No tengas miedo, mamá», dijo el niño con esa voz dulce que le derretía el corazón. «Tú eres la más valiente del mundo». Pietro agregó del otro lado: «Sí, mamá, tú puedes con todo». Y Marlene entendió en ese instante que no podía darse el lujo de tener miedo, que sus hijos la miraban como si fuera una superheroína, y ella tenía que estar a la altura, tenía que ser esa superheroína aunque por dentro se estuviera muriendo de terror. Al día siguiente, antes del amanecer, Marlene preparó las redes que don Memo le había ayudado a hacer y remó hacia el centro del lago con sus hijos todavía dormidos en la casa flotante. El agua estaba tranquila como espejo. El cielo empezaba a pintarse de rosa y naranja, y por primera vez en meses Marlene sintió algo parecido a la paz. Lanzó la red al agua con manos temblorosas, sin saber realmente qué estaba haciendo, rezando para que algo, lo que fuera, quedara atrapado ahí. Esperó lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, y cuando jaló la red de vuelta, sintió el peso. Había peces, no muchos, tal vez 5 o 6 mojarras plateadas que saltaban y brillaban bajo la luz del amanecer, pero eran peces, era comida, era la respuesta a sus oraciones. Marlene comenzó a llorar ahí mismo en medio del lago, abrazando esos peces contra su pecho como si fueran oro puro, riendo y llorando al mismo tiempo como una loca. Y cuando remó de vuelta a la casa flotante y Pietro y Pablo despertaron con el olor de las mojarras cocinándose en una pequeña estufa de gas que don Memo le había conseguido. Los niños gritaron de alegría y se abrazaron a su madre, y en ese momento Marlene supo que había tomado la decisión correcta. Pero la vida nunca es tan simple como parece, y Marlene estaba a punto de enfrentar el verdadero desafío, la verdadera prueba que determinaría si iba a sobrevivir o si todo ese esfuerzo había sido en vano. Porque en San Miguel del Agua, como en todos los pueblos pequeños, los chismes vuelan más rápido que las águilas, y pronto todo el mundo supo que la viuda loca estaba pescando en su casa flotante de barriles, y las burlas se intensificaron. Don Aristeo Garza, quien todavía esperaba sus 5,000 pesos, mandó a su hijo Ramiro a advertirle que el tiempo se estaba acabando. Ramiro llegó remando en una lancha elegante hasta la casa flotante y gritó desde el agua: «Oye, viuda, mi papá dice que te quedan 2 semanas para pagar o te vas a la cárcel. Aunque pesques todos los días, no vas a juntar ese dinero. Mejor acepta que ya valiste y búscate a alguien que te mantenga». Marlene salió de la casita y lo miró desde arriba con una calma que no sabía que tenía. «Dile a tu papá que va a tener su dinero», respondió con voz firme, aunque el corazón le latía como tambor de guerra. «Y dile también que Marlene Sánchez cumple sus promesas, no como otros que nomás hablan y hablan». Ramiro se rió burlón. «¿Ah, sí? ¿Y de dónde vas a sacar 5,000 pesos vendiendo mojarritas de a peso? Por favor». Y se alejó remando mientras su risa cruel rebotaba en el agua. Esa noche, Marlene se sentó en el borde de la casa flotante con los pies colgando sobre el agua, mirando las estrellas que brillaban en el cielo negro como diamantes esparcidos, y habló con Dios como si estuviera sentado justo a su lado. «Sé que me estás probando», dijo en voz alta sin importarle si alguien la escuchaba. «Sé que esto es difícil, porque si fuera fácil no significaría nada. Pero te prometo una cosa, no me voy a rendir. Aunque tenga que pescar día y noche, aunque tenga que vender estos peces casa por casa, aunque todo el pueblo se burle de mí, no me voy a rendir.
porque mis hijos merecen una madre que pelee, que no se raje, que les enseñe que en esta vida uno consigue lo que se propone si trabaja duro y confía en ti. Y como si el universo hubiera escuchado su promesa, al día siguiente algo cambió. Marlene salió a pescar más temprano que nunca, cuando todavía estaba oscuro y las estrellas apenas comenzaban a desaparecer del cielo, y lanzó su red en un lugar diferente del lago, un lugar donde nunca había pescado antes, porque don Chema le había dicho una vez que ahí el agua era más profunda y los peces más grandes. Cuando jaló la red de vuelta, casi se cae al agua del peso. Había docenas de peces, no mojarras pequeñas, sino carpas gordas y bagres enormes que valían mucho más en el mercado. Marlene gritó de emoción despertando a sus hijos, y juntos jalaron la red y llenaron cubetas con los peces que brincaban y salpicaban agua por todos lados. No olvides suscribirte, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves. Si quieres apoyar directamente a Cuentos de Dolor y Esperanza, te invito a unirte a nuestro canal como miembro para acceder a relatos especiales y privados. Pero ahora, mucha atención, volvamos al relato porque el desenlace es impactante. Marlene Sánchez remó de vuelta a la orilla del lago con su casa flotante cargada de peces como nunca antes había visto. El corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho, y cuando llegó a la orilla donde siempre atracaba, justo frente al mercadito del pueblo, la gente empezó a acercarse con curiosidad porque nunca habían visto a nadie sacar tantos peces en una sola mañana, ni siquiera don Chema, que llevaba 50 años pescando en ese lago. ¿Cuánto por las carpas?, preguntó doña Luisa, una señora gordita que vendía tamales en la esquina. Marlene, que nunca había vendido nada en su vida excepto unas gelatinas en la escuela cuando era niña, se quedó paralizada sin saber qué responder. Pero entonces Pietro, su hijo de 7 años, gritó con esa vocecita que todavía sonaba a inocencia: 3 pesos cada una, pero si lleva 5 le damos 6. La gente se rió de la ocurrencia del niño, pero doña Luisa sacó su monedero y compró 6 carpas gordas, y luego vino don Jacinto, el de la fonda, y luego la señora Marta, que hacía caldo de pescado para vender, y en menos de 2 horas, Marlene había vendido todos los peces que había pescado esa mañana y tenía en las manos casi 200 pesos, más dinero del que había visto junto en meses. Esa noche, mientras cocinaba frijoles con un pedacito de queso que había podido comprar con sus ganancias, Marlene abrazó a sus 2 hijos y les dijo con lágrimas en los ojos: «Esto apenas empieza, mis amores, apenas empieza». Pero la felicidad de Marlene duró poco, porque al día siguiente, cuando salió a pescar a la misma hora y en el mismo lugar donde había tenido tanta suerte, las redes salieron vacías, completamente vacías, ni un solo pez, y el pánico la invadió como agua helada en las venas. Lanzó las redes 1 vez, 2 veces, 5 veces. Remó a diferentes partes del lago desesperada, pero nada, absolutamente nada. Y cuando regresó a la orilla sin un solo pez para vender, con las manos llenas de ampollas y el alma destrozada, vio a Ramiro Garza parado ahí en el muelle riéndose de ella. «¿Qué pasó, viuda? ¿Se te acabó la suerte? ¿O es que hasta los peces se dieron cuenta de que no vales nada?» Marlene quiso gritarle, quiso bajarse de su casa flotante y abofetear esa cara de niño rico y malcriado, pero se contuvo porque Pietro y Pablo estaban mirando, porque no podía darle el gusto de verla explotar, porque tenía que ser más fuerte que su rabia. «Los peces van y vienen, Ramiro», respondió con una calma que no sentía. «Pero mi voluntad nunca se va». El muchacho escupió al agua y se alejó riéndose, pero antes de irse gritó: «Le quedan 10 días para pagar los 5,000 pesos, viuda». 10 días y a la cárcel. Esa noche, Marlene no durmió nada. Se quedó despierta mirando el techo de lámina de su casa flotante que se mecía con las olas suaves del lago, haciendo cuentas en su cabeza que nunca salían bien.
porque aunque vendiera peces todos los días a 200 pesos diarios, cosa que era imposible, no iba a llegar ni a la mitad de lo que debía. Fue don Memo quien llegó al rescate una vez más, tocando con los nudillos en la pared de madera de la casa flotante al día siguiente muy temprano, cuando apenas estaba amaneciendo y Marlene ya estaba despierta preparándose para otro día de pesca. «Marlene, muchacha, baja un momento que tengo que decirte algo importante», dijo el viejo con esa voz rasposa de fumador que había sido toda la vida. Marlene bajó y lo encontró ahí parado, con su sombrero viejo en las manos y una expresión seria en la cara arrugada por el sol. «Mira, te voy a decir algo que muy poca gente sabe, algo que me enseñó mi abuelo que era pescador como yo. Los peces en este lago no están todo el tiempo en el mismo lugar, se mueven siguiendo las corrientes de agua fría que vienen de los manantiales subterráneos. Si quieres pescar bien, tienes que conocer esas corrientes, tienes que saber dónde están según la época del año, la hora del día, hasta según cómo sopla el viento». Sacó de su bolsillo un papel viejo doblado 1000 veces, amarillento y manchado, con un mapa dibujado a mano del lago marcando diferentes puntos con X y círculos. «Este mapa me lo hizo mi abuelo hace como 60 años y nunca se lo he mostrado a nadie porque los pescadores somos celosos de nuestros secretos, pero tú lo necesitas más que nadie en este momento y sé que lo vas a usar bien». Marlene tomó ese papel con manos temblorosas como si fuera un tesoro del cielo, porque eso era exactamente lo que era, y abrazó a don Memo tan fuerte que el pobre viejo casi se cae. «Don Memo, no sé cómo pagarle esto», sollozó contra su hombro huesudo. El viejo le palmeó la espalda con torpeza. «Ya te dije, muchacha, no me debes nada. Nomás prométeme que cuando salgas adelante, porque vas a salir adelante, ayudarás a alguien más que esté pasando por lo mismo». Con el mapa del abuelo de don Memo en las manos, Marlene comenzó a pescar de manera diferente, más inteligente, siguiendo las marcas y las instrucciones escritas con letra temblorosa en los márgenes del papel. Y funcionó. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo funcionó? Porque al tercer día de usar el mapa, regresó con la casa flotante tan llena de peces que tuvo que hacer 2 viajes a la orilla para traer todo. Y la gente del pueblo empezó a murmurar que la viuda loca tenía algún tipo de magia o pacto con el diablo para pescar tanto, porque ni don Chema, con toda su experiencia, sacaba esa cantidad. Las ventas empezaron a subir. Primero 200 pesos al día, luego 300, luego 500, y Marlene guardaba cada peso en una lata de café que escondía debajo del piso de madera de su casa flotante, contando y volviendo a contar el dinero cada noche mientras sus hijos dormían, haciendo cálculos frenéticos en su cabeza. 5 días antes de que se cumpliera el plazo para pagar a don Aristeo Garza, Marlene tenía 2.500 pesos ahorrados, la mitad de lo que necesitaba, y aunque había trabajado como nunca en su vida, pescando desde antes del amanecer hasta que se ponía el sol, con las manos destrozadas y la espalda que le gritaba de dolor, todavía le faltaba mucho dinero y el tiempo se estaba acabando como arena en un reloj de mano. Fue entonces cuando apareció el padre Tomás, el cura del pueblo, un hombre flaco de unos 60 años con lentes redondos y una sonrisa bondadosa que siempre tenía una palabra amable para todo el mundo. Llegó caminando por el muelle hasta donde Marlene estaba limpiando pescado, con Pietro y Pablo ayudándola a quitar las escamas que brillaban bajo el sol como moneditas de plata. «Marlene, hija», dijo el padre quitándose su sombrero negro, «he escuchado lo que está pasando con don Aristeo y la deuda, y he visto cómo trabajas día y noche para salir adelante. Quiero que sepas que la comunidad de la iglesia quiere ayudarte». Marlene levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas, porque nadie, absolutamente nadie, excepto don Memo, le había ofrecido ayuda desinteresada desde que había quedado viuda. «Padre, no puedo aceptar caridad.
dijo con la voz quebrada. Tengo que hacer esto por mi cuenta. Tengo que demostrarle a mis hijos que una puede salir adelante con trabajo honrado. El padre Tomás sonrió y se sentó en el borde del muelle, dejando que sus pies colgaran sobre el agua. No es caridad, hija, es comunidad. ¿Sabes cuál es la diferencia? La caridad es cuando alguien te da algo porque te tiene lástima. La comunidad es cuando alguien te ayuda porque eres parte de algo más grande, porque tu triunfo es nuestro triunfo. Déjanos comprarte pescado para las comidas de la iglesia, para las familias necesitadas, y así nos ayudas tú a nosotros también. Y así fue como Marlene consiguió un cliente constante que le compraba pescado 3 veces por semana. Y el dinero en la lata de café empezó a crecer más rápido. 3 días antes del plazo final, Marlene tenía 4,000 pesos, y aunque estaba tan cerca de la meta que casi podía tocarla, todavía le faltaban 1,000 pesos, y el miedo la estaba comiendo viva por dentro porque sabía que don Aristeo Garza no iba a tener piedad, que ese hombre rico y poderoso estaba esperando el momento de verla fracasar para mandarla a la cárcel y quitarle a sus hijos. Esa noche, mientras remaba de regreso a su casa flotante, después de un día agotador de pesca, Marlene vio algo que le heló la sangre en las venas. Había gente en lanchas alrededor de su casa flotante, como 5 hombres con linternas alumbrando el agua. Y cuando se acercó, reconoció a Ramiro Garza y a sus amigos borrachos riéndose y gritando cosas obscenas. «¡Oye, viuda!», gritó Ramiro tambaleándose en su lancha con una cerveza en la mano. «Me dijeron que tienes un secreto para pescar tanto. Compártelo con nosotros o te vamos a hundir esa casa de chatarra». Sus amigos se rieron como hienas y uno de ellos empezó a golpear los barriles de la casa flotante con un remo, haciendo que toda la estructura se sacudiera peligrosamente. Pietro y Pablo estaban dentro llorando de miedo, y Marlene sintió que la rabia le subía por el cuerpo como lava hirviendo, una rabia tan grande que por un momento vio todo rojo. Se subió a su casa flotante, entró y sacó el machete viejo que usaba para cortar cuerda y salió apuntándolo hacia los borrachos con una mirada que hubiera asustado al mismísimo diablo. «Lárguense ahora mismo, o juro por Dios que alguien va a salir lastimado», dijo Marlene con una voz tan fría y firme que hasta los borrachos se callaron por un momento. «No me importa quién sea su papá, Ramiro, no me importa su dinero ni su poder. Esta es mi casa, estos son mis hijos, y nadie, ¿me escuchas? Nadie los va a amenazar mientras yo esté viva». Ramiro se rió, pero su risa sonaba nerviosa ahora. «¿Qué vas a hacer, viuda loca? ¿Atacarnos a todos? Somos 5 y tú estás sola». Y entonces pasó algo que Marlene nunca olvidaría mientras viviera. Vio luces de lanchas acercándose desde diferentes partes del lago, y cuando las lanchas llegaron, reconoció a don Chema, el pescador viejo, a don Memo el carpintero, al padre Tomás el cura, a doña Luisa la tamalera, a todas las personas que ella había conocido y tratado con respeto en las últimas semanas. «No está sola», dijo don Chema con su voz grave y tranquila mientras se paraba en su lancha con un remo en las manos. «Si quieren meterse con Marlene, se van a tener que meter con todos nosotros». Don Memo agregó: «Y te voy a decir algo, Ramiro. Tu papá será rico, pero nosotros somos más, y aquí en este pueblo la comunidad vale más que el dinero». Los borrachos se miraron entre sí y Ramiro, cobarde como era, masculló algo entre dientes y ordenó a sus amigos que se fueran, y se alejaron remando en sus lanchas dejando una estela de vergüenza en el agua. Marlene se dejó caer de rodillas en su casa flotante llorando, no de tristeza, sino de gratitud, porque acababa de entender que nunca había estado sola, que Dios le había puesto ángeles en el camino disfrazados de gente común. Al día siguiente, Marlene salió a pescar con una determinación renovada.
con el alma llena de una fuerza que venía de saber que había gente buena que la apoyaba, y tuvo la mejor pesca de su vida, tantos peces que tuvo que pedir ayuda a don Chema para transportarlos todos a la orilla. Vendió todo en cuestión de horas, y cuando contó el dinero esa noche en su casa flotante, con sus 2 hijos sentados a su lado, mirándola con esos ojos grandes, llenos de admiración, Marlene gritó de alegría porque había llegado a los 5,000 pesos exactos. Ni un peso más, ni un peso menos, justo un día antes del plazo. ¡Lo logramos!, gritó abrazando a Pietro y Pablo, que brincaban de emoción sin entender completamente lo que significaba, pero sintiendo la felicidad de su madre. «Le vamos a pagar a ese hombre y nunca más nos va a molestar». Esa noche durmieron los 3 abrazados en el piso de madera de la casa flotante, mecidos por las olas suaves del lago, y Marlene soñó por primera vez en meses con un futuro que no estaba lleno de miedo y deudas, sino de posibilidades y esperanza. A la mañana siguiente, Marlene se vistió con su mejor ropa, que no era mucho, solo un vestido limpio y planchado que había lavado en el lago. Se peinó el cabello, que ya le estaba creciendo después de haberlo cortado corto en un momento de desesperación, y caminó con sus 2 hijos tomados de la mano hasta la casa grande de don Aristeo Garza en el centro del pueblo, una casa enorme de 2 pisos, con jardín y fuente que parecía un palacio comparada con la casa flotante de barriles donde ella vivía. Tocó a la puerta de hierro forjado y esperó con el corazón latiéndole como tambor de guerra, con la bolsa de tela donde llevaba los 5,000 pesos apretada contra su pecho, como si fuera lo más valioso del mundo, que en ese momento lo era. Abrió la puerta una empleada uniformada que la miró de arriba a abajo con desprecio y le dijo que esperara ahí en la entrada como si fuera una vendedora ambulante. Y Marlene esperó parada bajo el sol durante casi media hora hasta que finalmente apareció don Aristeo Garza con su barriga de rico y su bigote grueso. Y detrás de él venía Ramiro con un ojo morado que Marlene notó con satisfacción. Probablemente un regalo de su padre por el escándalo de la noche anterior. «Marlene», dijo don Aristeo con esa voz que goteaba dinero y poder, «¿a qué se debe el honor de tu visita? ¿Vienes a suplicar más tiempo antes de que te mande a la cárcel?» Marlene sacó la bolsa de tela y la puso en las manos gordas del hombre rico. «Vengo a pagar mi deuda, don Aristeo, 5,000 pesos exactos, como usted dijo. Cuéntelo si quiere». El hombre rico abrió la bolsa y su cara pasó por una serie de expresiones que Marlene guardó en su memoria para siempre. Primero sorpresa, luego incredulidad, luego algo que parecía casi respeto mezclado con rabia. Contó el dinero 2 veces mientras Ramiro miraba con la boca abierta, y cuando terminó miró a Marlene con ojos entrecerrados. «Esto está todo aquí», dijo finalmente con una voz que sonaba casi decepcionada. «La deuda está saldada». Marlene alzó la barbilla y lo miró directo a los ojos sin pestañear. «¿Me puede dar un recibo, por favor? Quiero que quede constancia de que ya no le debo nada». Don Aristeo masculló algo entre dientes y le ordenó a su empleada que trajera papel. Escribió un recibo a mano con letra apretada y se lo entregó a Marlene como si le doliera físicamente. «Ya está, viuda. Ya no me debes nada. Ahora lárgate de mi propiedad». Pero antes de irse, Marlene se dio vuelta y dijo algo que le había estado ardiendo en el pecho desde que ese hombre la había humillado semanas atrás. «Don Aristeo, algún día usted va a necesitar algo de mí, y cuando ese día llegue, espero que se acuerde de cómo me trató hoy». Ramiro se rió burlón. «¿Tú? ¿Qué podríamos necesitar de una viuda muerta de hambre que vive en barriles?» Marlene sonrió, y esa sonrisa tenía algo de profético, algo de visión del futuro. «El tiempo lo dirá, Ramiro, el tiempo lo dirá». Y se fue caminando con sus hijos.
con la cabeza en alto y el recibo apretado en la mano, sintiéndose más rica que el hombre que acababa de dejar atrás en su casa de 2 pisos. Las semanas siguientes fueron las mejores de la vida de Marlene desde que había quedado viuda, porque ahora pescaba sin la presión de esa deuda terrible colgando sobre su cabeza como espada de Damocles, y los peces seguían llegando a sus redes como si el lago mismo quisiera recompensarla por su valentía. Su reputación como pescadora empezó a crecer más allá del pueblo de San Miguel del Agua, porque la gente empezó a comentar que los peces que vendía la viuda de la casa flotante eran más frescos, más gordos, más sabrosos que cualquier otro pescado que se conseguía en la región. Los dueños de restaurantes de pueblos vecinos empezaron a llegar preguntando por ella, ofreciéndole comprarle todo lo que pescara a mejores precios de los que conseguía en el mercadito local. Y Marlene tuvo que empezar a organizarse mejor, a llevar cuentas en un cuaderno que le regaló el padre Tomás, a planear sus días de pesca según la demanda. Pietro y Pablo, sus 2 hijos que ya tenían 8 años, se convirtieron en sus mejores ayudantes, aprendiendo a limpiar pescado, a pesar las carpas y bagres, a tratar con los clientes con esa cortesía que su madre les había enseñado. Siempre con respeto, les decía Marlene mientras trabajaban juntos en el muelle bajo el sol. No importa si la persona es rica o pobre, vieja o joven, siempre se trata con respeto porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar de alguien. Don Memo la ayudó a construir una segunda plataforma flotante más grande para almacenar pescado en cajas con hielo. Y don Chema le enseñó técnicas nuevas de pesca que su abuelo le había enseñado a él hace décadas. Y poco a poco la casa flotante de barriles azules se fue convirtiendo en un pequeño negocio próspero que daba de comer no solo a Marlene y sus hijos, sino también a varias familias del pueblo que ella contrató para ayudarla con la limpieza y venta del pescado. Pero la verdadera prueba, la prueba que cambiaría todo para siempre, llegó en el mes de noviembre, cuando el clima empezó a cambiar de maneras extrañas que nadie en el pueblo había visto antes. Primero fue el calor excesivo, temperaturas de más de 40 grados que secaron los pozos y mataron los cultivos, y luego vino la sequía, semanas y semanas sin una gota de lluvia que hizo que el nivel del lago bajara más de 1 metro y que los ríos que alimentaban la región se convirtieran en arroyos tristes. Los camiones que traían comida de la ciudad dejaron de llegar, porque las carreteras se habían dañado con las lluvias torrenciales que cayeron de repente después de la sequía, inundaciones que arrasaron con puentes y caminos, dejando a San Miguel del Agua aislado del resto del mundo como si fuera una isla olvidada en medio de la nada. Y entonces empezó el hambre, ese tipo de hambre que no se ve en las noticias, sino que se vive en silencio en cada casa, cuando las madres se saltan comidas para darle a sus hijos, cuando los viejos adelgazan hasta quedar en los huesos, cuando los niños lloran en las noches con el estómago vacío. Las tiendas del pueblo, incluyendo la gran tienda de don Aristeo Garza, se quedaron sin alimentos, los estantes vacíos como tumbas, y la gente empezó a desesperarse porque no había nada que comer excepto lo poco que cada familia había guardado. Y eso se estaba acabando rápido. Fue doña Luisa, la tamalera, quien llegó primero a la casa flotante de Marlene, remando en una lancha prestada con su nieto de 5 años, que lloraba de hambre, suplicando que le vendiera, aunque fuera un pescado pequeño para hacer caldo. «Marlene, por favor», rogaba la señora gordita, que ahora estaba flaca por la falta de comida. «No tengo mucho dinero, pero te pago lo que sea. Mi nieto no ha comido bien en 3 días». Marlene sintió que el corazón se le partía al ver a ese niño llorando, y le dio no 1 sino 3 pescados gordos, sin cobrarle ni un peso. «Lléveselos, doña Luisa, y que Dios bendiga a su nieto», dijo Marlene, mientras la señora lloraba de gratitud. Pero esa fue solo la primera, porque al día siguiente llegaron más personas y al siguiente más,
y pronto había una fila de lanchas esperando en el lago para comprarle pescado a Marlene, la única persona en todo San Miguel del Agua que todavía tenía comida fresca gracias a que pescaba todos los días usando el mapa secreto del abuelo de Don Memo, que le permitía encontrar peces cuando nadie más podía. Marlene pescaba desde antes del amanecer hasta después del atardecer, con Pietro y Pablo, ayudándola sin quejarse, aunque estaban cansados. Y vendía el pescado a precios justos, mucho más baratos de lo que podría cobrar, aprovechándose de la desesperación de la gente, porque como le dijo al padre Tomás una tarde, «No voy a enriquecerme con el hambre de mi pueblo, padre. Eso sería traicionar todo lo que creo». Antes de continuar, suscríbete y dinos desde qué rincón del mundo nos sigues. Si te apasionan estos relatos, únete a nuestra membresía para escuchar historias exclusivas que solo compartimos con nuestros colaboradores más cercanos. Ahora, silencio. Volvamos a la historia, porque lo que está por suceder no tiene nombre. La mañana en que don Aristeo Garza apareció en el lago remando torpemente en una lancha vieja que claramente no era suya, con su traje caro todo sudado y su cara roja de vergüenza, Marlene estaba limpiando pescado en el muelle, rodeada de gente del pueblo que había venido a comprarle lo poco que les podía vender, porque la demanda era tanta que apenas le alcanzaba para todos. El hombre rico y poderoso, que semanas atrás la había amenazado con meterla a la cárcel, ahora se acercaba con la cabeza gacha, y la gente se fue haciendo a un lado en silencio, mirando la escena con esos ojos que ven la justicia divina manifestarse en la tierra. «Marlene», dijo don Aristeo con una voz que ya no sonaba a poder, sino a súplica desesperada, «necesito hablar contigo». Marlene siguió limpiando pescado sin levantar la vista, con las manos llenas de escamas brillantes y el cuchillo moviéndose con precisión. «¿Qué se le ofrece, don Aristeo?», preguntó con una calma que hizo que el hombre rico se retorciera las manos nerviosamente. Mi familia no ha comido bien en 4 días. La tienda está vacía, no llega comida de la ciudad y tú eres la única que tiene pescado. Necesito que me vendas, lo que sea, te pago el doble, el triple de lo que le cobras a los demás». Marlene finalmente levantó la vista y lo miró directo a los ojos, y en ese momento todos los presentes contuvieron la respiración, esperando ver qué haría la viuda que había sido humillada por ese hombre. ¿Se acuerda lo que me dijo su hijo Ramiro cuando le pagué mi deuda, don Aristeo? Me preguntó qué podrían necesitar ustedes de una viuda muerta de hambre que vive en barriles. Pues aquí está la respuesta. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo, y don Aristeo Garza, el hombre más rico de San Miguel del Agua, el que siempre caminaba con la frente en alto y pisoteaba a los demás, se derrumbó ahí mismo frente a todos, las lágrimas rodando por sus mejillas gordas. «Tienes razón en odiarme, Marlene. Te traté como basura cuando más necesitabas ayuda. Mi hijo te humilló y yo lo permití. Merezco que me des la espalda ahora que soy yo quien necesita ayuda. Pero te lo suplico, no por mí, sino por mi esposa que está enferma y necesita comer algo nutritivo. No dejes que mi orgullo y mi maldad hagan que ella sufra». Y entonces Marlene hizo algo que nadie esperaba, algo que dejó a todo el pueblo con la boca abierta. Se limpió las manos en su delantal, tomó 3 de los pescados más gordos que tenía y se los puso en las manos temblorosas del hombre rico. «Lléveselos, don Aristeo, y que su esposa se mejore pronto. No le voy a cobrar nada». El hombre la miró como si hubiera visto un milagro. Pero yo no merezco tu bondad, Marlene. Fui cruel contigo». Marlene sonrió con esa sonrisa triste de quien ha sufrido, pero ha aprendido a perdonar. «Nadie merece nada en esta vida, don Aristeo.
ni lo bueno ni lo malo, pero Dios nos da de todos modos. Mi madre me enseñó que el rencor es como veneno que uno se toma esperando que el otro se muera, y yo no voy a envenenarme por usted ni por nadie. Váyase a su casa y cuide a su esposa. Don Aristeo Garza se fue remando con los pescados apretados contra su pecho, llorando como niño. Y la gente del pueblo empezó a murmurar entre sí que habían presenciado algo sagrado, algo que no se ve todos los días, el tipo de bondad que transforma a las personas. Pero el acto de perdón de Marlene hacia don Aristeo fue solo el principio de algo mucho más grande que nadie podía imaginar. Porque esa misma tarde llegó al pueblo un camión de televisión de la capital. Uno de esos camiones grandes, con antenas y cámaras, y resultó que un periodista llamado Federico Ruiz había escuchado rumores sobre una viuda que vivía en una casa flotante hecha de barriles viejos y que estaba alimentando a todo un pueblo durante la crisis de hambre que azotaba la región. Federico era un tipo flaco de unos 40 años con lentes y una libreta llena de notas, y llegó al muelle buscando a Marlene con una camarógrafa que se llamaba Susana. «¿Marlene Sánchez?», preguntó el periodista cuando la encontró vendiendo pescado rodeada de gente. «Soy Federico Ruiz del Noticiero Nacional y me gustaría entrevistarla sobre lo que está haciendo aquí. Su historia necesita ser contada». Marlene se rió nerviosa porque nunca había estado frente a una cámara en su vida. «¿Yo? ¿En la televisión? Pero si no he hecho nada especial, nomás estoy pescando para que mi familia y mi pueblo coman». Federico sonrió. «Eso es exactamente lo especial, señora Marlene. En un mundo donde la mayoría de la gente solo piensa en sí misma, usted está pensando en los demás. Eso merece ser conocido por todo el país». La entrevista se grabó esa misma tarde en la casa flotante de barriles azules, con Marlene sentada en una silla de plástico vieja contando su historia mientras Pietro y Pablo jugaban en el fondo y el sol se ponía sobre el lago pintando todo de naranja y dorado. Y cuando el periodista le preguntó cómo había logrado sobrevivir cuando todo el mundo decía que era imposible, Marlene miró directo a la cámara con esos ojos negros que habían visto tanto sufrimiento, pero que todavía brillaban con esperanza, y dijo: «Nunca estuve sola, aunque muchas veces me sentí así. Dios me puso ángeles en el camino, gente buena como don Memo y don Chema y el padre Tomás, y cuando tuve la oportunidad de ayudar a otros, lo hice porque así es como funciona el mundo, ¿no? Uno recibe para poder dar y da para poder recibir. Es un círculo que nunca se rompe si uno mantiene el corazón abierto». Federico le preguntó qué les diría a las personas que están pasando por momentos difíciles, que sienten que todo está perdido. Y Marlene se quedó pensando un momento antes de responder con una voz que salía desde lo más profundo de su alma. Les diría que Dios nunca llega tarde, aunque a veces parece que se tarda mucho. Les diría que lo que uno protege con su vida, eventualmente lo protegerá a uno. Y les diría que la bondad siempre, siempre encuentra su recompensa, aunque no sea de la manera que uno espera. Cuando el reportaje salió al aire 2 días después en el Noticiero Nacional de la Noche, todo el país vio a Marlene Sánchez, la viuda valiente que había construido una casa flotante con barriles viejos y estaba alimentando a su pueblo durante una crisis, y el teléfono del Ayuntamiento de San Miguel del Agua no dejó de sonar. Llegaron donaciones de todas partes del país: comida, ropa, dinero, materiales de construcción, todo enviado para ayudar al pueblo que había quedado aislado por las inundaciones, pero también llegaron pedidos, cientos y cientos de pedidos de restaurantes y hoteles de toda la región que querían comprar el pescado fresco de Marlene, porque después del reportaje todo el mundo quería probar el pescado de la viuda valiente, como la empezaron a llamar en las noticias. Marlene se vio abrumada por la demanda.
sin saber cómo manejar todo eso, pero entonces la gente del pueblo se organizó para ayudarla, porque ahora todos entendían que el éxito de Marlene era el éxito de todos. Don Chema y otros pescadores que antes la habían mirado con recelo, ahora le ofrecieron trabajar con ella, enseñándole sus propios secretos de pesca a cambio de un porcentaje justo de las ventas. Las mujeres del pueblo se organizaron para limpiar y empacar el pescado en cajas con hielo que empezaron a llegar donadas por empresas de la capital. El padre Tomás ayudó a Marlene a abrir una cuenta de banco para manejar el dinero de manera segura y legal. Don Memo construyó más plataformas flotantes y una pequeña oficina en tierra donde Marlene podía atender a los clientes que llegaban de pueblos vecinos. En cuestión de 2 meses, lo que había empezado como la lucha desesperada de una viuda por alimentar a sus hijos se había convertido en una cooperativa pesquera que daba empleo a más de 30 familias del pueblo y vendía pescado fresco a toda la región. Y entonces pasó algo que Marlene nunca olvidaría mientras viviera, algo que le demostró que Dios tiene un sentido del humor divino y una forma perfecta de cerrar círculos. Ramiro Garza, el hijo creído de don Aristeo que la había humillado y burlado tanto, apareció una mañana en la oficina de Marlene con un currículum impreso en papel brillante y una cara de vergüenza tan grande que casi daba pena verlo. «Marlene», dijo el muchacho, que ya no sonaba tan creído, sino bastante humilde. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté, pero necesito trabajo. Mi papá perdió casi todo en la crisis. Tuvo que cerrar la tienda grande porque nadie tenía dinero para comprar. Y yo necesito ayudar a mi familia». Marlene lo miró por un largo momento, estudiando esa cara que antes había estado llena de burla y ahora estaba llena de necesidad genuina. «¿Sabes limpiar pescado, Ramiro?», preguntó finalmente. El muchacho negó con la cabeza. «¿Sabes cargar cajas pesadas bajo el sol?». Otra vez negó. «¿Sabes tratar a la gente con respeto, sin importar si son ricos o pobres?». Ramiro bajó la mirada a sus zapatos caros, que ahora estaban viejos y raspados. «No, Marlene, pero puedo aprender. Puedo aprender todo eso si me das la oportunidad». Y Marlene, que había aprendido que el perdón no es solo para quien lo recibe, sino también para quien lo da, le extendió la mano y dijo: «Empieza mañana a las 5 de la mañana. El salario es el mismo que le pago a todos, y vas a empezar desde abajo limpiando pescado. Si trabajas duro y demuestras que cambiaste, vas a crecer en la empresa. ¿Trato?». Ramiro tomó su mano con los ojos llenos de lágrimas y apretó fuerte. «Trato, Marlene, y gracias. Gracias por ser mejor persona de lo que yo fui contigo». Los meses siguientes fueron como un torbellino de cambios y bendiciones que llegaban una tras otra como olas en el lago, porque la cooperativa de Marlene siguió creciendo hasta que se convirtió en la empresa pesquera más grande de toda la región, con contratos para surtir pescado a cadenas de restaurantes en 3 estados diferentes. Y Marlene se convirtió en una figura conocida no solo en San Miguel del Agua, sino en todo el país como ejemplo de superación y trabajo honrado. Llegaron a entrevistarla de revistas y programas de televisión. Le ofrecieron escribir un libro sobre su historia. La invitaron a dar charlas motivacionales en escuelas y universidades, pero Marlene nunca se olvidó de dónde venía. Nunca se quitó su ropa sencilla, ni dejó de vivir en su casa flotante de barriles azules, aunque ahora podía comprarse una mansión si quisiera. «Esta casa me salvó la vida», le dijo a un periodista que le preguntó por qué no se mudaba a algo más cómodo. «Estos barriles me enseñaron que lo que el mundo ve como basura, Dios lo puede convertir en tesoro. ¿Por qué me iría a ir?». Pietro y Pablo, sus hijos que ya tenían 9 años,
estudiaban en la mejor escuela del pueblo gracias a una beca que Marlene misma había creado para niños de familias necesitadas, pero seguían ayudando a su mamá los fines de semana en el negocio familiar, porque ella les había enseñado que el trabajo honrado no da vergüenza, sino orgullo. Un año después de que todo comenzara, exactamente un año, desde el día en que Marlene había tomado esos barriles viejos y decidido construir algo imposible, el alcalde de San Miguel del Agua organizó una ceremonia especial en la plaza del pueblo para honrar a Marlene Sánchez y todo lo que había hecho por la comunidad. Había un templete decorado con flores y banderas, sillas para cientos de personas y un micrófono donde el alcalde, un señor mayor llamado Don Servando, dio un discurso emocionado sobre cómo una sola mujer con fe y determinación había cambiado el destino de todo un pueblo. Marlene Sánchez nos enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el corazón, dijo el alcalde con la voz quebrada por la emoción. Nos enseñó que cuando ayudamos a nuestro prójimo, nos ayudamos a nosotros mismos. Nos enseñó que Dios nunca abandona a quienes no dejan de creer. Le entregaron una placa de reconocimiento y las llaves simbólicas de la ciudad, y cuando Marlene subió al templete con Pietro y Pablo, tomados de sus manos, la plaza entera estalló en aplausos que duraron varios minutos. Marlene miró a toda esa gente que la aplaudía, algunas de las mismas personas que la habían humillado y burlado un año atrás, y en lugar de sentir satisfacción vengativa, sintió algo mucho más profundo: compasión y gratitud. Compasión porque entendía que la gente actúa mal cuando tiene miedo y dolor. Gratitud porque cada insulto, cada burla, cada momento de humillación la había hecho más fuerte y la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Cuando le pasaron el micrófono para que dijera unas palabras, Marlene se quedó parada ahí en silencio por un momento, mirando las caras de su pueblo, y cuando finalmente habló, su voz sonó clara y firme como nunca antes. Hace un año yo era una viuda sin dinero, sin casa, sin esperanza, y muchos de ustedes pensaban que iba a fracasar. Algunos hasta se rieron de mí cuando construí mi casa de barriles. Y no los culpo, porque entiendo que lo que yo estaba haciendo parecía una locura. Pero quiero que sepan algo importante. Yo tampoco sabía si iba a funcionar. Yo también tenía miedo. Yo también dudaba. Pero seguí adelante porque tenía 2 hijos que dependían de mí y un Dios en el que creía, aunque a veces no podía sentirlo cerca. Hizo una pausa y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero su voz no se quebró. Lo que aprendí en este año es que los momentos más oscuros son justo antes del amanecer, que cuando uno piensa que ya no puede más, es cuando Dios está a punto de hacer su movimiento, que la bondad que uno da regresa multiplicada, aunque tome tiempo. Y aprendí que lo que uno protege con su vida, eventualmente lo protegerá a uno. Yo protegí a mis hijos, protegí mi dignidad, protegí mi fe, y esas cosas me protegieron a mí cuando más lo necesitaba. La plaza estaba en completo silencio, excepto por algunos sollozos de gente que estaba llorando abiertamente. Así que si hay alguien aquí que está pasando por un momento difícil, si hay alguien que siente que todo está perdido, quiero que me mire y vea que yo estuve ahí, en ese lugar oscuro, y salí. Y ustedes también van a salir. Porque Dios nunca llega tarde, aunque a veces parezca que se tarda una eternidad. El aplauso que siguió fue ensordecedor, y la gente empezó a ponerse de pie, y pronto toda la plaza estaba de pie, ovacionando a Marlene, mientras ella abrazaba a sus 2 hijos y lloraba de felicidad. Y entre la multitud, ella vio a don Aristeo Garza y a Ramiro, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Vio a don Memo con su sombrero viejo contra el pecho sonriendo con orgullo. Vio al padre Tomás haciendo la señal de la cruz y bendiciendo desde lejos.
Vio a todas las familias que ahora trabajaban con ella y tenían comida en sus mesas gracias a la cooperativa, y entendió que todo, absolutamente todo lo que había sufrido, había sido necesario para llegar a este momento, para convertirse en la persona que era ahora, para aprender las lecciones que solo el dolor y la lucha pueden enseñar. Después de la ceremonia, Marlene regresó a su casa flotante de barriles azules, que ahora era un símbolo de esperanza reconocido en todo el país, y se sentó en el borde de la plataforma, con los pies colgando sobre el agua del lago que brillaba bajo la luz de la luna. Y Pietro y Pablo se sentaron a sus lados en silencio, los tres mirando las estrellas que titilaban en el cielo negro como promesas divinas. «Mamá», dijo Pietro después de un rato, «¿te acuerdas cuando no teníamos nada y la gente se burlaba de nosotros?» Marlene asintió. «Claro que me acuerdo, mijo». Pablo preguntó, «¿Te daba miedo?» Marlene pensó en la pregunta por un momento antes de responder con honestidad. «Me daba terror, mis amores. Había noches en que no podía dormir pensando en qué iba a pasar con ustedes si yo fracasaba. Pero ¿saben qué? El miedo no es malo. El miedo es lo que nos mantiene vivos, lo que nos hace ser cuidadosos. Lo malo es dejar que el miedo nos paralice y nos impida intentar». «¿Y ahora ya no tienes miedo?», preguntó Pietro. Marlene se rió suavemente. «Claro que todavía tengo miedo, mi vida. Miedo a que el negocio falle, miedo a no ser buena madre, miedo a decepcionar a la gente que confía en mí. Pero ahora sé algo que no sabía antes, que Dios camina conmigo, que nunca estoy sola aunque me sienta así, que cada desafío es una oportunidad para crecer y cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte». Pablo se acurrucó contra su madre. «Cuando yo sea grande quiero ser como tú, mamá. Quiero ayudar a la gente». Marlene lo abrazó fuerte y besó su cabecita. «Ustedes dos van a ser mejores que yo. Van a hacer cosas que yo ni siquiera puedo imaginar, porque van a tener las oportunidades que yo no tuve. Pero nunca olviden de dónde venimos. Nunca olviden estos barriles azules que nos salvaron. Nunca olviden que fuimos pobres y que la gente nos humilló, porque esos recuerdos los van a mantener humildes y agradecidos». Esa noche, los tres durmieron abrazados en la casa flotante que se mecía suavemente con las olas, y Marlene soñó con su esposo muerto, con Luan Sánchez, que había sido tan irresponsable y la había dejado en la ruina, pero en el sueño él le pedía perdón, y ella lo perdonaba porque había aprendido que el perdón libera más a quien perdona que a quien es perdonado. Y cuando despertó al amanecer con el sol pintando el cielo de colores imposibles, sintió que ese capítulo de su vida finalmente estaba cerrado. Los años que siguieron fueron de prosperidad y crecimiento constante, porque la cooperativa pesquera de Marlene se expandió a otros pueblos y lagos de la región, siempre manteniendo los mismos principios de trabajo honrado, precios justos y cuidado del medio ambiente que Marlene había establecido desde el principio. Ella nunca se hizo millonaria porque reinvertía la mayor parte de las ganancias en mejorar las condiciones de los trabajadores, en becas para los hijos de los pescadores, en proyectos comunitarios para San Miguel del Agua, pero vivía cómodamente y sus hijos nunca pasaron hambre otra vez. Pietro y Pablo crecieron fuertes y buenos. Estudiaron en la universidad con las becas que su madre les había ganado con su trabajo, y ambos regresaron al pueblo para trabajar en la cooperativa familiar porque entendían que su verdadero propósito era continuar el legado de su madre. Ramiro Garza, quien había empezado limpiando pescado a las 5 de la mañana, se convirtió en uno de los mejores trabajadores de la cooperativa y eventualmente en el gerente de operaciones, demostrando que la gente puede cambiar cuando se le da la oportunidad y se le trata con dignidad. Don Aristeo Garza,
Humillado por la crisis que casi lo destruye, pero salvado por la bondad de Marlene, se convirtió en uno de los mayores defensores de la cooperativa y usó sus conexiones para abrir nuevos mercados en otras ciudades. Don Memo siguió construyendo plataformas flotantes hasta que sus manos artríticas ya no pudieron sostener un martillo, pero se sentaba todos los días en el muelle mirando con orgullo lo que había ayudado a crear. Don Chema pescó hasta el día de su muerte a los 80 años, y cuando falleció le dejó a Marlene su lancha vieja con una nota que decía: «Gracias por devolverle la dignidad a los pescadores de San Miguel del Agua». Y entonces llegó el día, 10 años después de que todo comenzara, en que un equipo de documentalistas llegó a San Miguel del Agua para hacer una película sobre la historia de Marlene Sánchez, la viuda que había construido un imperio de pescado sobre barriles viejos y había transformado un pueblo entero. La directora era una mujer joven llamada Daniela que había leído sobre Marlene en la universidad y había quedado fascinada con su historia. «Quiero que el mundo entero conozca tu historia», le dijo Daniela a Marlene mientras caminaban por el muelle viendo a los trabajadores de la cooperativa cargando cajas de pescado fresco. «Quiero que sepan que es posible salir adelante sin importar qué tan difícil sea la situación». Marlene sonrió con esa sonrisa de mujer que ha visto mucho y aprendido más. «Mi historia no es especial, Daniela. Hay millones de mujeres como yo en todo el mundo que luchan todos los días por sus hijos, que se levantan cuando las tumban, que siguen adelante aunque todo parezca perdido. Yo solo tuve la suerte de que alguien me grabara haciéndolo». Daniela negó con la cabeza. «No, Marlene, tu historia es especial porque no solo saliste adelante tú, sino que llevaste a todo un pueblo contigo. Eso es lo extraordinario». El documental se estrenó un año después en festivales de cine de todo el mundo y ganó premios importantes. Y Marlene fue invitada a eventos en ciudades grandes donde daba discursos frente a cientos de personas. Pero siempre regresaba a San Miguel del Agua, siempre regresaba a su casa flotante de barriles azules que había rehusado abandonar a pesar de todas las ofertas y oportunidades. «Esta casa es mi testimonio», le dijo una vez a un reportero que le preguntó por qué seguía viviendo ahí. «Es mi recordatorio de que Dios puede hacer milagros con lo que el mundo considera basura. Es mi forma de nunca olvidar de dónde vengo». Y ahí, en esa casa flotante que ahora era un monumento viviente a la fe y la perseverancia, Marlene Sánchez siguió viviendo hasta que sus cabellos se volvieron blancos como espuma de lago y sus manos se llenaron de arrugas que contaban historias de trabajo duro y amor incondicional. Sus nietos, hijos de Pietro y Pablo, jugaban en la misma plataforma de madera donde sus padres habían jugado, y Marlene les contaba la historia de cómo todo empezó, de cómo su bisabuelo Luan había muerto dejándola en la miseria, de cómo el pueblo se había burlado, de cómo ella había tomado esos barriles viejos y había construido no solo una casa, sino un futuro. Y los nietos la escuchaban con los ojos bien abiertos, aprendiendo que el verdadero legado no es el dinero ni la fama, sino las lecciones de vida que se pasan de generación en generación. Y si tú que estás viendo esto ahora, en este momento preciso, estás pasando por algo difícil, si sientes que todo se está cayendo a pedazos y no ves salida, quiero que escuches bien estas palabras finales. Dios nunca llega tarde, aunque a veces parece tardar una eternidad. Lo que proteges con tu vida eventualmente te protegerá a ti, y la bondad siempre encuentra su recompensa, aunque no sea inmediata ni de la forma que esperabas. La historia de Marlene Sánchez no es solo su historia, es la historia de cada persona que se ha levantado después de caer,
de cada madre que ha sacrificado todo por sus hijos, de cada alma que ha decidido creer cuando todo el mundo decía que era imposible. Así que si esta historia te tocó el corazón, si sentiste algo moverse dentro de ti, compártela con alguien que la necesite escuchar. Dale like a este video para que llegue a más personas. Y déjame un comentario contándome tu propia historia de superación, porque todos todos hemos luchado contra algo. Todos hemos tenido nuestros barriles viejos que tuvimos que convertir en tesoro. Y recuerda siempre, siempre, que no importa cuán oscura esté la noche, el amanecer siempre llega para quienes no dejan de creer. Dios te bendiga, amigo, y que esta historia de Marlene Sánchez te dé la fuerza que necesitas para seguir adelante. Hasta la próxima.